Tras la renuncia de Evo Morales a la presidencia de Bolivia y mientras continúa la tensión en las calles del país, el canciller de México confirmó que el exmandatario pidió asilo político y que le será otorgado, como ya hicieron los cerca de 20 funcionarios de la administración de Morales. Tendremos análisis de esta noticia. España no logra salir del bloqueo político. El Partido Socialista, liderado por Pedro Sánchez, una vez más no alcanzó la mayoría parlamentaria, por lo que ya comenzó un nuevo proceso para formar una coalición que le permita formar un gobierno. Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció su retirada de la vida política luego de que su partido perdiera 47 escaños. Ampliaremos desde Madrid. Y continúan las protestas antigubernamentales en Irak. Miles de personas siguen exigiendo la renuncia del gobierno y la caída de la élite política que dirige al país. Por su parte, la máxima figura religiosa de la nación calificó como legítimas las protestas y manifestó la necesidad de reformas en el gobierno. Tendremos reporte desde Bagdad. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Bolivia, que permanece convulsionada, y esto a un día de la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país. Y hoy el canciller mexicano anunció que el exmandatario ya solicitó asilo político y que también le fue otorgado. Las manifestaciones y también los enfrentamientos volvieron a sacudir al país en medio de un renovado clima de tensión. Manifestantes que apoyan al exmandatario denunciaron haber sido reprimidos por la policía en la ciudad de El Alto. Por su parte, Evo Morales pidió a través de su cuenta de Twitter que su pueblo cuide la paz y llamó al diálogo y a no enfrentarse entre hermanos. El Parlamento boliviano se reunirá mañana para designar un nuevo gobierno. Y vamos a ampliar la información con Mary Vaca, corresponsal de France 24 en Bolivia. Buenas noches, Mary. Contanos cuál es la situación y el clima hoy en Bolivia, precisamente, como decíamos, a un día de la renuncia de Evo Morales a la presidencia del país. ¿Qué tal? Buenas noches. Bolivia y particularmente las ciudades del Alto, La Paz y Cochabamba han vivido una jornada de alta tensión y de terror, pues grupos de choque y grupos que apoyan al expresidente Evo Morales se están manifestando por diferentes puntos de las ciudades y lo están haciendo portando palos, piedras y además portando la huipala, es decir, la bandera de los indígenas. Durante esta jornada se han quemado 2 unidades policiales, una en Cochabamba y otra en la ciudad de El Alto. Y en estos momentos una marcha de campesinos y de sectores que rechaza la renuncia del expresidente Evo Morales se dirige a la ciudad de La Paz y está muy cerca de la Plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno y también el Legislativo. La policía ha tomado el control de ese lugar para evitar que se produzcan desmanes. Sin embargo, los ciudadanos de La Paz, es decir, los habitantes de los diferentes barrios, lo que han hecho es armar barricadas para evitar que estos grupos entren a sus casas, como ha sucedido en las últimas horas. Se han producido muchos hechos vandálicos donde se ha ingresado a domicilios privados, comercios e incluso con algunos objetivos políticos, como por ejemplo casas de algún líder de la oposición. En paralelo, tengo que decirles que mañana por la tarde la Asamblea Legislativa se va a reunir para decidir quién va a ser el nuevo presidente o en este caso presidenta del Estado Plurinacional. Los opositores han dicho estar de acuerdo en que sea Yanine Áñez, la senadora de Beni, quien es la segunda vicepresidenta de la Cámara de Senadores y es la más alta autoridad del Legislativo quien asumiría este alto cargo. Mary, el canciller de México, como comentábamos anteriormente, anunció el asilo político pedido por Evo Morales y que le fue otorgado a él y también a otros 20 funcionarios aproximadamente. ¿Qué se sabe al respecto? ¿Hubo ya repercusiones por este tema? Lo que se conoce es que estos 20 exfuncionarios del gobierno de Evo Morales permanecen aún en la Embajada de México en La Paz. Entre ellos se encuentra, por ejemplo, la expresidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, así como la presidenta de la aduana, el ministro de Minería y otras autoridades esperando ser sacadas de manera segura hacia México. Por otro lado, también se espera que en las próximas horas el presidente Evo Morales parta desde el aeropuerto de Chimoré, en el Chapare, en la zona cocalera del Chapare, rumbo a México, a este asilo que le ha ofrecido el gobierno mexicano.
Mary Vaca, muchísimas gracias por este reporte desde la capital boliviana. Seguimos con más noticias de América Latina y es que ya comenzó una cuarta semana de movilizaciones en Chile y esto a pesar de que el pasado domingo el presidente Sebastián Piñera anunció que está dispuesto a concertar una nueva constitución para el país. Mientras tanto, organismos de derechos humanos continúan denunciando la fuerte represión contra los manifestantes. Los detalles en el informe de David González. Esta vez fueron los profesores quienes salieron y llenaron las calles de Santiago de Chile. Se unen a las protestas que van para su cuarta semana. Y además nos sumamos ahora al movimiento social que está siendo levantado aquí en Chile a través de exigir una nueva constitución y que el actual presidente de la República ponga fin a las mutilaciones que están ocurriendo en las calles de nuestro país, a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes. Las manifestaciones siguen a pesar de que el presidente Sebastián Piñera propusiera reformas tributarias a los más ricos y la posibilidad de reformar la Constitución, además de permitir la entrada de la CIDH para evaluar la situación de derechos humanos tras los actos de represión que han dejado al menos 18 muertos y 197 heridos con lesiones oculares graves de 2.000 registrados, que acusan a la policía además de disparar balas de gomas a los manifestantes con ese fin. Las protestas han sido multitudinarias y denuncian la inequidad y la privatización de servicios básicos que han encarecido el costo de vida del ciudadano promedio. El 10% de los más ricos de Chile tiene el 37% del total de la riqueza del país. La situación es tal que los músicos de la Filarmónica también se sumaron a las manifestaciones. Tocan una canción emblema de Víctor Jara, un artista asesinado durante la dictadura de Pinochet. Una canción que se volvió el símbolo de las manifestaciones, que tienen como lema Chile despertó. Vamos ahora a España, donde los partidos políticos ya comenzaron a pronunciarse después de las elecciones generales que se llevaron a cabo este domingo. Y más temprano dialogamos con Constance Meyer, corresponsal de France 24 en Madrid, y nos informaba acerca de los primeros pasos que está dando el presidente de gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, para llegar a formar un gobierno de coalición y también acerca de algunas repercusiones de las nuevas elecciones generales. Escuchemos. Tras los comicios, el bloqueo sigue en pie en España. El líder socialista y jefe del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, empezó esta tarde una ronda de contactos con los otros partidos, salvo con Vox y los independentistas, para sondear los apoyos o pactos posibles para llegar a un acuerdo y a formar un gobierno lo antes posible. Hoy José Luis Ábalos, el ministro de Fomento en funciones, dejó claro que una nueva repetición electoral sería un colapso institucional y que el compromiso del PSOE es que no haya terceras elecciones, sino un gobierno progresista, y eso no es una coalición de derechas, dijo. Los socialistas avisan de que solo dialogarán con los partidos que respeten el orden constitucional y explorarán el voto a favor de Ciudadanos. El partido de centro derecha se desplomó anoche, pasó de 57 diputados a tan solo 10, perdió más de 2 millones de votos. El Partido Liberal sufrió fugas en todas las direcciones y esto provocó la dimisión de su presidente esta mañana, Albert Rivera, que dejó su cargo como presidente de Ciudadanos, pero también como diputado, y además anunció dejar la vida política. El partido de centro derecha deja su posición como tercera fuerza política al partido de extrema derecha Vox, que logró entrar en abril pasado en el Congreso de los Diputados con 24 escaños y que anoche logró más que duplicar estos escaños y que consiguió 52 diputados. Y precisamente un día después de los comicios generales que se llevaron a cabo en España, manifestantes independentistas catalanes bloquearon la autopista que conecta a España con Francia. Cientos de separatistas detuvieron el tránsito provocando atascos en una acción organizada por el movimiento Tsunami Democrático para protestar contra las condenas a prisión dictadas contra los líderes independentistas que promovieron la declaración separatista del año 2017.
Y las protestas antigubernamentales que comenzaron a principios de octubre en Irak y que ya dejaron cerca de 300 muertos no se detienen y los manifestantes continúan exigiendo la renuncia de todo el gobierno y la caída de la élite política que dirige al país. Y desde Bagdad, Catalina Gómez, corresponsal de France 24, nos trae todos los detalles acerca de cómo avanza la crisis social y política en este país. En la medida que pasan los días, la frustración se hace mayor entre decenas de miles de jóvenes que protestan en la plazoleta Tahrir de Bagdad, que también ven cómo esos espacios que ellos habían ganado en los últimos días se han venido reduciendo como consecuencia del uso de la fuerza y los avances de la fuerza de seguridad iraquíes que utilizan todo tipo de municiones y gases lacrimógenos, a pesar de que el gobierno ha prohibido el uso excesivo de la fuerza. Hoy surgió una luz de esperanza para ellos. Se conoció que la representante de las Naciones Unidas en Irak, Janine Hennis, se reunió con el gran ayatollah Ali Sistani, que es la máxima figura religiosa de este país y tal vez es la figura más importante y respetada entre todas las confesiones y etnias de Irak. El ayatollah dijo que él declaraba estas protestas legítimas, pero que estaba preocupado por la falta de seriedad del gobierno de poner en marcha las reformas que prometió en su momento, y dijo que quienes protestaban no podían volver a sus casas sin que empezaran a darse estos pasos para poner en marcha estas reformas que incluyen, entre otras cosas, el juzgar a los políticos y a ese sistema corrupto, pero también crear cientos de miles de empleos para los jóvenes iraquíes que representan el 60% de los 40 millones de habitantes del país y que ven cómo este país los ha dejado por fuera y sin ninguna oportunidad. Y Turquía comenzó a deportar a presuntos integrantes del grupo yihadista Estado Islámico. El ministro del Interior turco ya había advertido que cada país debería hacerse cargo de los yihadistas europeos y de Estados Unidos encarcelados en Turquía. Este proceso comenzó con la deportación de un ciudadano de Estados Unidos y se prevé que la iniciativa continúe en pocos días con la deportación de otros 7 supuestos combatientes de nacionalidad alemana. Vamos ahora a Hong Kong, que se vio sacudido por una nueva jornada de hechos violentos. Un policía usó balas reales para confrontar a un grupo de manifestantes, de los cuales uno resultó herido de gravedad tras recibir un disparo en el abdomen. Y en medio de las tensiones, un ciudadano fue rociado con líquido inflamable y lo prendieron fuego. Veamos el informe de Andrea Amaya. En un video transmitido en vivo en Facebook, un oficial se enfrenta con los manifestantes que intentaban bloquear una calle concurrida. El oficial saca su arma y dispara varias veces. Un hombre de 21 años, herido en el torso, ahora se encuentra en estado crítico. Es la tercera vez que la policía de Hong Kong lanza disparos contra los manifestantes desde que iniciaron las manifestaciones. El mes pasado, los oficiales dispararon e hirieron a 2 adolescentes, quienes sobrevivieron. Los disturbios han sido alimentados en gran medida por jóvenes que dicen estar luchando por el futuro de su ciudad. Como adolescente tengo la responsabilidad de hacer esto por mi sociedad, aunque sea capturado por la policía, incluso torturado hasta la muerte, no me importa. En otro acto de violencia, un hongkonés que confrontaba a los manifestantes por los bloqueos al transporte público fue rociado con un líquido inflamable, le prendieron fuego y el 28% de su cuerpo sufrió quemaduras. Manifestantes en pro de la democracia se reunieron en una huelga general para conmemorar la muerte de un hombre de 22 años que se cayó de un garaje hace una semana durante una operación policial. Las autoridades reconocieron el tiroteo de hoy, pero luego describieron a los activistas como radicales. La jefa del gobierno local de Hong Kong aseguró que se trató de una operación para aplicar la ley y que la policía se enfrenta a tácticas cada vez más extremas por parte de los manifestantes. Para los manifestantes que deliberadamente destruyen a Hong Kong, su demanda nunca se cumplirá. Herir a personas inocentes no ayudará a conseguir lo que han llamado demandas políticas. Los ciudadanos le piden a la jefa del gobierno local más democracia y una investigación exhaustiva de las tácticas policiales, pero hasta ahora Lam se ha negado. Y finalizamos esta emisión en China, donde el festival por excelencia de compras que se realiza el Día del Soltero volvió a batir récords este año al superar los 38.000 millones de dólares en tan solo un día.
Desde el año 2009, el gigante de ventas por Internet, Alibaba, convirtió al Día del Soltero en el festival de ventas en línea más grande del mundo, superando incluso a los Cyber Mondays de Estados Unidos. En medio de una desaceleración del comercio electrónico en la nación asiática, este evento, también conocido como Double 11, frena esta tendencia por un día y rompe récords. Y de esta manera ponemos fin a otra emisión informativa, pero las noticias no se detienen, así que continúen en France 24 y también, por supuesto, en france24.com.